Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el mundo. Sin embargo, la prevención y el estilo de vida pueden hacer el cambio. La hipertensión, el colesterol, la capa de ateromas y la rigidez vascular son factores modificables. Kyolic, extracto de ajo añejado, es un producto único respaldado científicamente por más de 900 estudios clínicos que demuestran su efectividad. Kyolic, extracto de ajo, proviene de fuente orgánica, obtenido por proceso de añejamiento patentado. Cuenta con más de 250 controles de calidad en un periodo de 24 meses para retirar sustancias gastrolesivas e irritantes, conservando solo los principios activos que hacen de Kyolic un producto efectivo y seguro. Prevención, nutrición y estilo de vida, la clave de la salud cardiovascular. Kyolic, cuida tu corazón. Mi nombre es Arturo Ovirne. Soy médico cirujano de la Universidad del Cauca. Tengo un posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona en España y una maestría en fitoterapia clínica también de la Universidad de Barcelona en España. A lo largo de mi vida, partiendo de la medicina convencional, ya que mi padre era médico cirujano, fui haciendo un proceso de evolución que tuvo que ver con haber sanado un asma bronquial que sufrí durante toda la vida cuando conocí al doctor Germán Duque en Popayán, durante mi estudio como estudiante de medicina. Desde esta época fui conociendo que había, como la cabeza de Jano, dos caras y que conocía la cara de la medicina convencional, pero que ahora tenía la oportunidad de conocer una nueva forma de medicina. Una medicina no orientada al paciente, una medicina orientada al enfermo, a la persona, a hacer entender por qué esta persona llegó a sufrir o padecer de dicha enfermedad. Eso cambió completamente mi visión de la medicina, me permitió tener los primeros grandes éxitos en mi trabajo y también me llevó a algo que consideré, después de la muerte de Germán Duque, una responsabilidad personal: tomar la bandera de la educación. Actualmente tengo el privilegio de poder viajar prácticamente a todos los continentes y de esa manera enseñarle a muchos médicos la importancia de una visión integrativa de la medicina que nos permita tratar al paciente y ayudarlo de manera directa a que él pueda resolver su enfermedad.
Bueno, muy buenas noches. Para Magna realmente es un placer tenerlos aquí acompañándonos en este webinar que da continuidad a nuestro programa de educación médica. Hoy agradeciendo la oportunidad de tener al doctor Arturo Virne hablándonos del dismetabolismo o disfunción del metabolismo en humanos. Sabemos que cada día la comunidad médica centra más su atención en este tema y en la búsqueda de tratamientos integrales, efectivos y personalizados. Por esta razón, pues hoy agradecemos tener el privilegio de contar con el doctor Virne, quien con toda su experiencia y conocimiento nos hablará sobre el impacto del ajo añejado en dismetabolismo, un soporte desde la evidencia. Yo soy Marcela Sandoval, gerente comercial de Magna, y a nombre del equipo les doy la bienvenida. Antes de darle paso al doctor Virne, quiero pedirles que por favor nos dejen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que aparece ahí en la pantallita, y que además nos dejen sus comentarios en el chat. Al final de la conferencia vamos a resolver todas las preguntas. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes a través de Instagram en @magna y en Facebook y YouTube en Magna Colombia. Ahí encontrarán todo nuestro tema de educación médica continua. Al final también, antes de las preguntas, queremos invitarlos a que juguemos Kahoot. Entonces les pedimos que desde ya empiecen a bajar la aplicación. Ojalá, siempre damos esta instrucción, tengan dispositivos. Uno es de donde responden las preguntas y el otro es de donde están viendo la conferencia. Vamos a tener unos premios en producto para los ganadores aquí en Colombia y en educación para los ganadores que estén fuera del país. ¿Listo? Entonces desde ya, doctores, vayan arrancando, desde Kahoot, teniendo listico para que podamos jugar al final y ver la sección de preguntas. Aquí en el chat les va a aparecer el link y el código, creo que es el que están mostrando aquí en la pantalla, para que nos conectemos y nos inscribamos en Kahoot. ¿Listo? Bueno, ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Arturo Virne, médico cirujano de la Universidad del Cauca. También es un posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona, un posgrado en bioquímica nutricional de la Universidad de Barcelona. Tiene una maestría en fitoterapia clínica, también de la Universidad de Barcelona, y es profesor de cátedra de medicina integrativa en la Universidad Javeriana en Cali. Además, el doctor Virne, pues yo creo que ya aquí todos los que estamos conectados lo sabemos, es director de la Clínica Virne, clínica oficial de entrenamiento para el posgrado de la Sociedad Internacional de Hemotoxicología de Alemania. Doctor, muchísimas gracias, es un placer tenerlo aquí acompañándonos. Le doy paso para que iniciemos la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, y particularmente por esta invitación tan especial, y a los colegas que están conectados en esta noche para que podamos entrar a una temática tan importante como esta del dismetabolismo y su posibilidad de ser enfrentada y enfocada con el uso del ajo añejado. Cuando hablamos del tema de dismetabolismo, indudablemente nos enfrentamos a que podríamos decir, un pulpo de muchos brazos, porque es una situación en la cual, si pensamos en enfermedades endocrinológicas como la diabetes, si pensamos en enfermedades autoinmunes, si pensamos en enfermedades autoinflamatorias, si pensamos en todas las cardiopatías, neurodegeneración, cáncer, etcétera, todas estas enfermedades pertenecen a este grupo particular que indudablemente se conoce bajo el epítope del dismetabolismo. Allí, fundamentalmente, vamos a darnos cuenta de que lo que nos llevó a los seres humanos a terminar desarrollando el dismetabolismo fueron los cambios en el estilo de vida. Nosotros tenemos un genoma que espera una alimentación completamente diferente a la que consumimos, que espera un medio ambiente completamente distinto en el que vivimos, que espera una situación mental, emocional y espiritual totalmente diversa y totalmente diferente a la que vivimos. Por lo tanto, lo que está terminando en llevar esta situación de disregulación metabólica en gran medida es el estilo de vida y muy particularmente la alimentación, que puede favorecer, por ejemplo, el que aparezcan desórdenes como los estados de resistencia a la insulina debido al consumo exagerado de carbohidratos y azúcares refinados, que genera entonces un estado claramente proinflamatorio. Y es allí donde entendemos entonces que estamos enfrentándonos a patologías típicamente proinflamatorios. Esto entonces es extremadamente interesante porque aquí surge la fitoterapia. Las plantas medicinales, que tienen ante todo una acción muy importante, son multimodo
multiobjetivo, porque están conformadas por distintas moléculas que pueden actuar en distintos sitios de la red, haciéndolo de manera diferente. Por eso hablamos de multimodo, multiobjetivo. Y esto permite entonces que al poder actuar no como los elementos convencionales de la medicina clásica, que son una molécula, un receptor, una molécula, una acción, aquí, al tener en las plantas muchas moléculas, podemos entonces actuar de formas diferentes en muchos lugares distintos. Y si entendemos hoy día el concepto de la medicina en redes, comprenderemos entonces que indudablemente esta puede ser una vía para entrar. Y cuando estamos hablando de la fitoterapia, pues sería indudablemente posible de que pensáramos en el ajo añejado precisamente para el manejo del dismetabolismo. ¿Y por qué esto tan importante? Porque evidentemente estamos ante una dolorosa realidad. Estamos frente a la primera generación de niños en la historia que podría vivir más enfermos y que podrían morir más jóvenes que sus padres, porque indudablemente ya los estamos viendo dismetabólicos desde jóvenes, ya los estamos viendo los niños obesos. Podemos ver los niños a los 10, 11, 12 años ya con fenómenos dismetabólicos, con alteraciones del perfil lipídico, etcétera, todo lo cual está claramente asociado al dismetabolismo. Indudablemente, tendríamos que recordar que el origen del dismetabolismo tiene que ver con la evolución genómica. Todo lo que somos es el resultado de millones de años de evolución. De hecho, podemos decir que hay 3.000 millones de años de evolución biológica que están escritos en nuestros genes. Y cuando nos damos cuenta de que las investigaciones, como el Journal Americano de Genética del año 70, que pudo corroborar que somos prácticamente paleolíticos, cuando hacen el análisis de nuestro genoma actual, comparándolo con el genoma más viejo que se podía leer, que era de 40.000 años atrás, solamente había 0.5% de diferencia. O sea, somos humanos con un genoma paleolítico viviendo en un mundo neolítico que nos ha alejado de manera tremenda de nuestra realidad, puesto que el estilo de vida nos aleja de ese diseño genético que era el del genotipo ahorrador que acumulaba grasa. ¿Y por qué teníamos ese genotipo? Por una forma muy sencilla, porque en esta época del paleolítico, 40.000, 50.000, 100.000 años atrás, etcétera, no había demasiada comida. El hombre de golpe podía llegar a un sitio, a un bosquecillo, a algún lugar, depredaba, comía todo lo que encontraba, todos los vegetales, todo lo que podía hacer, las raíces, los frutos, las hojas, las flores, etcétera, comía todo lo que podía y de esa manera luego podían pasar semanas en las cuales a lo mejor comía muy poco o no comía. Por lo tanto, genómicamente nosotros desarrollamos lo que se llama el genotipo ahorrador, que dice que todo lo que sobra lo convirtamos en grasa. De esa manera, lo que fue importantísimo hace años, que fue, por ejemplo, los genes de la resistencia a la insulina, que fueron claves para que pudiéramos sobrevivir en la época del Paleolítico, hoy día nos están matando. Porque básicamente lo que nos queda perfectamente claro es que tenemos un genotipo ahorrador, pero vivimos en una sociedad que puede estar consumiendo en exceso. Y no necesariamente consumiendo lo correcto. Puede estar consumiendo demasiados carbohidratos de alta carga glicémica, demasiados azúcares, porque piensen en un obrero de construcción colombiano. Desayuna con una botella de gaseosa y un pan. O sea que desayuna con un choque glicémico que produce un disparo insulínico y que con el paso del tiempo lo va llevando entonces a todo ese proceso disregulativo que llamamos o que conocemos como dismetabolismo, el cual termina finalmente manifestándose a la manera de patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, procesos inflamatorios de distintos tipos, dentro de los cuales la inflamación mínima persistente preocupa mucho, el cáncer y un largo etcétera, pero básicamente recordando que la gran mayoría de estas patologías son enfermedades en redes, es decir, son enfermedades que afectan distintas
nichos anatómicos y alteran distintos procesos funcionales dentro de nuestro propio sistema. Y que por consiguiente, si comprendemos que la forma como vivimos todos los días es epigenéticamente negativo, pues no es difícil entender por qué nuestra salud está fallando. No es difícil entender por qué han surgido toda esta cantidad de enfermedades que ahora agrupamos bajo la sombrilla del dismetabolismo y que en el fondo son enfermedades como consecuencia de nuestro estilo de vida inadecuado. Aquí, entonces, deberíamos entender que esto está haciendo fallar nuestra salud de manera directa. Por tanto, viene la gran pregunta y es decir, ¿acaso el ajo añejado podría ser una posibilidad frente a la situación dismetabólica? Indudablemente, aquí lo más interesante entonces sería que entrásemos a analizar las evidencias, es decir, qué se ha investigado, qué se ha estudiado, que nos permitiera de alguna manera pensar si realmente el ajo y sobre todo el ajo Kiolik, el ajo añejado, nos pudiera ayudar de manera especial frente a esta realidad. Recordémonos que el género de los Allium pertenece a la familia de las amarilidáceas, dentro de las cuales encontramos 73 géneros con aproximadamente 1.600 especies. Es decir, es un género extremadamente grande dentro de la naturaleza que permitiría entonces en el Allium sativum tener entonces este que conocemos como ajo y que hemos utilizado por miles de años en la culinaria, pero que últimamente ha empezado a utilizar un puesto importante en la terapéutica. Cuando nosotros analizamos al ajo, encontramos entonces que tiene muchas vitaminas, vitamina C, tiamina, riboflavina, niacina, B6, folato, vitamina A, E o K. Y al mismo tiempo una importante cantidad de minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc. Es decir, es indudablemente un elemento con un claro valor de tipo o de naturaleza nutricional. Pero al mismo tiempo tenemos algo que se empezó a utilizar hace muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, que es el ajo envejecido. Este tuvo su origen en las estepas del Asia Central, y de allí se extendió hacia el este hasta alcanzar la China, donde se popularizó, o hacia el oeste en dirección a Europa. Por tanto, nos encontramos que son muchísimos años, miles de años en las cuales esta forma de ajo se empezó a utilizar y por lo tanto era lógico que se viera que aunque en un inicio el añejamiento del ajo buscaba que el sabor y el usarlo en la culinaria no fuese tan fuerte, no fuese tan pesado para algunos gustos, con el tiempo se empezó a ver que esta forma de preparación representaba ventajas indudables en el sentido de la salud. Y allí empezaron entonces a ver, y quiero llamarle la atención de lo que se ha investigado, cuando se tomó el extracto de ajo envejecido, para los cuales después de la cosecha se almacenó en una solución acuosa de etanol por 20 meses. Y esta solución se llevó a estudios cromatográficos. Ahora, vemos que la cromatografía que permitió observar que el añejarlo convierte a los compuestos orgánicos de azufre del ajo en compuestos más suaves y menos olorosos, lo que lo hacía indudablemente, recuerden, mucho más interesante desde el punto de vista culinario, pero también empezó a permitir que muchos de estos principios activos quedaran libres de alguna manera, quedaran en buena disposición para hacer realmente lograr los efectos a nivel metabólico. Y ahí se pudo entonces encontrar que indudablemente había una buena cantidad de compuestos que pudieron ser identificados desde la estereografía, desde la fórmula estructural. Estos compuestos activos identificados llaman, por ejemplo, la atención la S-alilcisteína, conocida como SAC, y la S-alilmercaptocisteína, conocida como la SAM-C. Pero también aparecieron polifenoles y flavonoides, como por ejemplo el N-fructosilarginina
o la 5-hidroximetilfurfural, o compuestos sulfurados, organosulfurados liposolubles, dentro de los cuales son muy importantes, sobre todo en enfermedades degenerativas, el trisulfuro dialilo, conocido como los DATs, o el disulfuro de alilo, conocidos como los DATs. Pero además se encontraron elementos con potencial energético como el piruvato o la N-fructosilglutamato, que permitía entonces que entendiéramos que hay muchos más compuestos, pero que este grupo particular que les he analizado eran los que dominaban en el ajo añejado y que por lo tanto podían llegar a significar para nosotros un efecto terapéutico de gran importancia. Esto nos lleva entonces a pensar cuáles serían las acciones que tendría el Kiolik en el organismo. Y se empezó a observar cosas interesantes. La capacidad de eliminar directamente especies reactivas de oxígeno, los ROS, y especies reactivas de nitrógeno, los RNS. Pero además podía aumentar los niveles antioxidantes endógenos, tanto enzimáticos como no enzimáticos. Y aquí destacaríamos especialmente la glutatión peroxidasa, la niacin-adenin-dinucleótido fosfato y el superóxido dismutasa, que sabemos indudablemente que representan unas de las más importantes sistemas enzimáticos protectores fundamentales para enfrentarnos frente a los procesos oxidativos, a los procesos inflamatorios, a los radicales libres y a toda esta cantidad de características desde el punto de vista químico molecular que se presentan típicamente en los procesos del dismetabolismo. Pero tal vez una de las cosas más interesantes es su capacidad para activar el factor, el NRF2, el factor eritroide, el cual es el gran regulador de la expresión inducible de numerosos genes que actúan sobre enzimas detoxicantes y sobre la optimización de los antioxidantes endógenos. Es decir, con este factor eritroide 2 podemos entonces mejorar de manera directa la capacidad detoxificadora que tiene el ajo, pero también activar la capacidad endógena para enfrentarnos frente a los procesos de tipo oxidativo, que como vemos están claramente ligados a las enfermedades crónicas, a las enfermedades degenerativas y también al envejecimiento patológico. Todo esto nos lleva a entender que también puede el Kiolik inhibir algunas enzimas claramente prooxidantes, como la xantina oxidasa, la ciclooxigenasa y la niacin-fosfato oxidasa, las cuales indudablemente vemos o sabemos que están asociadas típicamente a muchos de los fenómenos inflamatorios típicos o prototípicos de lo que son las enfermedades del dismetabolismo. Por otra parte, y tal vez una de las cosas más importantes, su capacidad para inhibir la peroxidación lipídica. Con lo cual, entonces, todo esto nos lleva a entender que conociendo estas acciones especiales o particulares que tendría entonces el Kiolik, pues aquí podríamos entrar a analizar qué se sabe en relación con o con respecto a aquellas situaciones claramente asociadas al fenómeno dismetabólico. Y por eso empezaríamos hablando del ajo Kiolik en la obesidad. Para todos nosotros es perfectamente claro que la obesidad es un grave problema de salud mundial que a menudo da como resultado un estado inflamatorio sistémico de bajo grado, que es indudablemente lo que está claramente ligado a los fenómenos de tipo dismetabólico. Si ustedes piensan, el diabético está inflamado, el obeso está inflamado, el cardiópata está inflamado, el que tiene cáncer está inflamado, el que tiene neurodegeneración está inflamado. Esta low grade inflammation, inflamación mínima persistente de bajo grado, que se presenta típicamente en el paciente obeso, y entendemos que el diabético tiende a ser obeso, el cardiópata puede ser obeso, el paciente de cáncer, si está obeso, tiene una pésima evolución. Es decir, todas estas cosas van ligando a la obesidad
a otras de las patologías o situaciones propias del dismetabolismo. Por lo tanto, hay que saber que la obesidad conlleva a un mayor riesgo de inflamación sistémica que proviene fundamentalmente de una situación disregulativa que se da a nivel del sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico se activa de forma crónica, aparecen radicales libres, aparecen productos oxidativos o citoquinas inflamatorias que terminan entonces dañando a las células, dañando a los órganos. Entonces nos queda perfectamente claro que estas situaciones de la inflamación mínima persistente de bajo grado tan típicas del paciente obeso están generando un fenómeno destructivo a nivel global y a nivel sistémico. Porque evidentemente en obesidad los adipocitos aumentan tanto en número como en tamaño, acumulando triglicéridos, secretando citocinas y adipocinas, las cuales conducen a la disfunción tanto de las células innatas, inmunes, como adaptativas. Es decir, esta disregulación del metabolismo en el paciente obeso está favoreciendo la disregulación de la respuesta inmunitaria, la cual nos puede mostrar como, por ejemplo, que el número de células natural killer circulantes tan importantes se reduce en los pacientes con obesidad, lo cual entonces nos lleva a corroborar que ya entendemos, el obeso tiene disinmunosis y el obeso está inflamado. Comprendiendo eso, entonces vemos estas publicaciones como esta de PLOS ONE, que nos habla el doctor Donald O'Shea exactamente de cómo las natural killer en obesidad tienen una función alterada y un número disminuido. Y pónganse que ahora no solamente es un obeso, sino que como en este artículo fuma cigarrillo, pues la situación empeora. Y muchísimas veces pacientes dismetabólicos pueden tener estilos de vida alterados en muchos sentidos, como lo podemos ver en este caso en particular. A medida que avanza la obesidad, las células T citotóxicas se reclutan en el tejido adiposo, lo cual ya empieza a complicarnos y lleva a un agotamiento de las células T reguladoras adiposas. Aquí entonces se produce ahora un aumento de la activación de las células T auxiliares y tenemos, por lo tanto, en el tejido adiposo visceral un estado claramente inflamatorio asociado a las alteraciones y disregulación en las células T, que llevaría entonces a entender por qué decimos estos pacientes están en disinmunosis y por lo tanto esto ya estaría perjudicando muchísimas situaciones patológicas que concomitan con la obesidad. Cuando utilizamos el ajo, el extracto de ajo envejecido, este puede producir un efecto antiinflamatorio en los adultos con obesidad. El mecanismo potencial parece involucrar al sulfuro de hidrógeno, porque tenemos que recordar que el sulfuro de hidrógeno es un segundo mensajero que ha demostrado prevenir la vía de señalización del factor nuclear kappa beta y que por lo tanto al inhibir la expresión del kappa beta estaríamos entonces inhibiendo toda la cascada de eventos que están típicamente asociados o relacionados con el proceso inflamatorio. Y que esto me lleva entonces a entender cómo evidentemente este sulfuro de hidrógeno del ajo atenúa, por ejemplo, la interleuquina 1B y actúa, por ejemplo, en este caso de un fenómeno inflamatorio osteoartrítico, la disfunción de los condrocitos, que nos permite entonces ver su potencialidad a muchos niveles. Hay que saber que existen cambios moleculares y celulares que se acompañan o se asocian durante la obesidad, con el claro aumento entonces de las enfermedades de riesgo metabólico que ya vimos entonces pueden pertenecer a muchas especialidades, desde el endocrino hasta el cardiólogo, hasta el neurólogo, hasta el oncólogo, hasta el internista. Es decir, en muchas especialidades estamos viendo la obesidad
la relación con el desorden disinmunótico, proinflamatorio y toda la situación que aquí puede ocurrir. Es por eso entonces que, por ejemplo, en un estudio clínico de 6 semanas, doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo, se pudo ver los efectos de la suplementación del extracto de ajo envejecido sobre células inmunes y sobre los marcadores de inflamación. Claro, interesaba ver qué pasaba sobre esta situación de disinmunosis que ya dijimos se presenta claramente. Aquí, adultos obesos, 6 semanas de suplementación, ¿qué se pudo ver? Que se moduló la distribución de las células inmunes, que se previno el aumento de la concentración sérica de interleuquina 6 y del tumoral necrosis factor alfa, lo cual era, pues sabemos, está claramente asociado al desarrollo de la inflamación que viene inducida por la obesidad. Por lo tanto, al dar nosotros el Kyolic en un paciente obeso, estaríamos atenuando, estaríamos disminuyendo su clara tendencia proinflamatoria. Pero además se veía que los niveles de LDL en sangre, que sabemos aumentan en el paciente obeso, eran ahora significativamente menores después de que se había hecho la suplementación. O sea que vamos viendo el efecto multimodo, o sea, puede actuar de formas distintas, multiobjetivo, en distintos nichos o en distintos fenómenos de disregulación que se pudieran aquí presentar. Por tanto, los que consumieron el ajo envejecido en forma extracto mostraron una concentración sérica de interleuquina 6 más baja y una concentración sérica de tumoral necrosis factor alfa más baja en relación con las medidas de referencia. Es decir, cuando compararon frente a placebo, evidentemente era estadísticamente significativo y permitía entonces que Clinical Nutrition publicara evidentemente el papel de este extracto de ajo envejecido para modificar los parámetros inflamatorios e inmunológicos en el paciente obeso, un doble ciego, randomizado, controlado por placebo, es decir, estamos hablando del gold estándar de la investigación. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hablamos de Kyolic en hipertensión? Hay que recordar indudablemente que la hipertensión es otra de las situaciones clínicas típicas del fenómeno dismetabólico que lo puede tener tanto el cardiópata como el diabético, como el obeso, como el del síndrome metabólico, como el que tiene autoinflamación, etcétera. Todos esos pueden tener hipertensión. Ahora, cuando hablamos de hipertensión no controlada, sabemos que la presión arterial sistólica estará por encima de 140 y la diastólica por encima de 90 en pacientes tratados y no tratados. Hay que recordar que la prevalencia es de aproximadamente 1/4 parte, es decir, estamos diciendo el 25% de la población adulta en los países de tipo industrializado posiblemente están hipertensos o van en camino a desencadenar la hipertensión. Con esto nos queda claro entonces que, ¿qué ocurre? Pues que estos están siendo tratados convencionalmente. Pero el 62% de los pacientes que reciben medicación estándar experimentan efectos adversos, fatiga, manos y pies fríos, boca seca, mareos, cefalea, calambres musculares y mialgias, que muestran entonces que esto de los efectos adversos que normalmente tendrían los medicamentos convencionales para la hipertensión, pues nos llevaría indudablemente a pensar si no hubiera otro camino que no genere dichas situaciones, pero que muestre respuesta terapéutica efectiva. Y es allí donde podríamos entonces preguntarnos, ¿existe algo con respecto al ajo? Y nos encontramos entonces que, evidentemente, el ajo en hipertensión tiene metaanálisis, tiene ensayos clínicos con tanto suplemento de ajo convencional como el extracto de ajo envejecido, el Kyolic, que han mostrado en ambas formas ser efectivos para la hipertensión no controlada. Y que aquí hay alguna cosa en la cual evidentemente he podido observar y es cómo
Ustedes saben que el paciente arranca su tratamiento antihipertensivo con un antihipertensivo o con un diurético, pero con el paso de los años ya va con un segundo medicamento, con un tercer medicamento, y a pesar del paso del tiempo y de que le estén controlando clínicamente la hipertensión, cada vez necesita más medicación y al final es posible que termine muriendo o complicándose por esta misma situación. Es allí entonces donde, por ejemplo, hemos observado que si al tratamiento convencional le adicionamos el ajo en forma Kyolic, es posible que este paciente se estabilice respondiendo de manera más efectiva al tratamiento convencional. Por eso entonces nos damos cuenta del efecto que puede tener indudablemente el extracto de Kyolic, porque es que, como veremos, no actúa solamente sobre el problema cardiovascular hipertensivo, es que actúa también sobre la microbiota y actúa sobre la inflamación, es decir, actúa sobre muchas situaciones que concomitantemente encontramos presentes en el paciente con hipertensión arterial. Por tanto, 2 cápsulas al día de extracto de ajo permiten una disminución de la presión arterial promedio entre 10 milímetros de mercurio para la sistólica, 5 milímetros de mercurio a la diastólica, después de 2 a 3 meses de suplencia. Y que esto permite entonces que manteniendo la suplencia podamos entonces lograr indudablemente que evidentemente aquí hay una dosis respuesta y que podamos nosotros entonces ir ajustando la dosificación con un producto que no es tóxico, con un producto que no tiene efectos secundarios, con un producto que actúa multimodo, multiobjetivo y que por tanto estará actuando en muchos de los procesos disregulativos anatómicos o funcionales que se están presentando en el paciente con hipertensión. Por tanto, entendiendo esto, vale la pena que hablemos del ensayo AGE at Heart, cuando nos hablan precisamente de que el Kyolic era eficaz para reducir la presión arterial periférica, la presión arterial central, la presión del pulso central y la velocidad de onda del pulso, al igual que la rigidez arterial. En este estudio particularmente se tomaron en cuenta las medidas hemodinámicas centrales: presión arterial central, velocidad de la onda del pulso, presión del pulso y rigidez arterial, que sabemos son los grandes predictores para poder determinar que evidentemente este paciente indudablemente se encuentra frente a un claro riesgo de tipo cardiovascular y que por tanto puede estar generalizado en muchas otras situaciones de dismetabolismo. Por tanto, entendiendo esto, sabemos la importancia de la rigidez arterial. El gran indicador de la flexibilidad de las arterias que aumenta con la edad a través de la pérdida de las fibras de elastina y de colágeno intactas en la pared de la arteria. Es decir, estos cambios que ocurren en la pared arterial, estas alteraciones en la estructura del colágeno de la pared arterial, van haciendo entonces que el daño asociado a la hipertensión arterial sea muchísimo más crítico en este tipo de pacientes. Por lo tanto, hay que saber que también contribuye asimismo la rigidez arterial a la propia aumento de la presión arterial. Y por eso, cuando vemos las gráficas, observando entonces la diferencia entre los garlic que no responden, los placebo, los que toman garlic y los garlic que sí responden, evidentemente nos queda claro que el grupo que mejor estuvo fue indudablemente el grupo que tiene que ver con los que responden al ajo. Porque sí, hay que tener en cuenta que pudieran haber algunas razones por las cuales el paciente no responde al ajo. Entre ellas, deficiencia de vitaminas del complejo B, como voy a mostrarles un poco más adelante, o disbiosis intestinal, o síndrome de permeabilidad intestinal anormal. Es decir, si nosotros no entendemos entonces fundamentalmente que el paciente puede tener muchas cosas en conjunto y tratamos sistémicamente al paciente, es posible que sí, yo le estoy dando el ajo, pero no estoy corrigiendo otras cosas que son fundamentales para que los resultados terapéuticos del ajo indudablemente sean los mejores, sean los más efectivos. Por consiguiente, el extracto de ajo envejecido
Es eficaz para mejorar la rigidez arterial, la inflamación, los marcadores cardiovasculares en pacientes con altos niveles de hipertensión arterial, como fue publicado en un Original Research en Integrative Blood Pressure Control, que es básicamente una publicación reciente de enero del 2016. Así que el ajo envejecido es eficaz para reducir la rigidez arterial y nos llevará a una mejor salud cardíaca, a una mejor aptitud aeróbica, reduciendo, por tanto, el riesgo de enfermedad cardiovascular, como se publicó en Frontiers en Nutrición, llamándonos pues la atención. Ojo, miren, múltiple acción. El ajo mejora la microbiota, la permeabilidad del intestino, la inflamación, las situaciones cardiovascular. Es decir, tenemos un producto capaz de actuar multimodo, multiobjetivo. ¿Por qué? Porque tiene distintos elementos moleculares. Y esto es lo que le daría una situación muy superior a los medicamentos convencionales monomoleculares, que no estamos diciendo que no sirven, sino que solo al actuar con una molécula actúan sobre un receptor y sobre un solo efecto. El ajo, con muchas moléculas, actúa en muchos receptores, en muchos nichos anatómicos, sobre muchos efectos, lo cual lo hace más interesante. Pero recuérdense que la respuesta de la presión arterial al ajo está relacionado con el nivel de vitaminas del complejo B. Folato, vitamina B12, vitamina B6 y vitamina B12 son los grandes cofactores que necesitamos si queremos que el paciente responda bien. Por eso hay que estar muy atentos en los cambios de dieta para aportar alimentos que sean ricos en complejo B total, o de haber una situación histórica de dieta muy mala que me haga sospechar que el paciente es deficiente, apoyarnos, por ejemplo, con una suplesencia de High B Complex que nos permita aportar todo este grupo tan importante de nutrientes. Hay que saber que los mecanismos de acción usan dos vías de señalización. Una a través de la producción de óxido nítrico, que es lo que va a permitir entonces lograr el efecto claramente antihipertensivo. Pero yo quiero que ustedes miren cómo la señalización a través del óxido nítrico tiene aquí la presencia del folato, la presencia de la L-arginina, por ejemplo, y que nos va dando cuenta entonces de la importancia de distintos elementos que tengan que ver con la parte típica y claramente ortomolecular nutricional, para entender entonces que hay que estar atentos en la suplesencia, por ejemplo, porque yo puedo utilizar L-arginina, pero también puedo dar alimentos ricos en L-arginina cuando estoy haciendo el tratamiento con el ajo. La otra vía de señalización sería a través de la producción de sulfuro de hidrógeno, y esta vía de señalización de sulfuro de hidrógeno, miren, necesita folato, necesita vitamina B12, vitamina B6, que están en todos estos puntos, necesita nuevamente B12, necesita selenio. Es decir, fíjense cómo para llegar a esta vía de señalización, necesito entonces prestar especial atención a la dieta y posiblemente a otros suplementos ortomoleculares que ya claramente están definidos como excelentes vías de acompañamiento para las vías de señalización del ajo. Pero además hay que recordar que el ajo es un gran donante de azufre, componente importante para el mecanismo de la transsulfuración, la cual está directamente vinculada con la vía de la metilación. Ambas requieren como cofactores vitamina B12, ácido fólico, vitamina B2 y vitamina B6, mostrándonos entonces la importancia de tener perfectamente claro todos estos mecanismos de tipo bioquímico que se asocian al ajo para que podamos entonces, trabajando desde el punto de vista de medicina integrativa, no quedarnos simplemente como unos formuladores de ajo, sino como un médico integrativo que entiende el papel del ajo, pero al mismo tiempo su interacción con otros componentes dietéticos u ortomoleculares que al ser administrados en conjunto permitirán entonces una respuesta terapéutica más efectiva.
Recuérdense que, además de todo, la hipertensión se ha relacionado con la disbiosis intestinal y que la riqueza y diversidad microbiana es significativamente menor en todos los pacientes hipertensos. Hay una disbiosis asociada a la hipertensión, como evidentemente nos muestran las publicaciones. Pero al mismo tiempo sabemos que una mayor abundancia relativa de bacterias, de masa bacteriana, de riqueza microbiana y una amplia diversidad de especies microbianas se asocia indudablemente con mejor salud, no solamente con mejorar la hipertensión. En general, es un impacto de tipo sistémica que nos hace entender el papel de la microbiota en salud y enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que con sus propiedades prebióticas y la fuente del sulfuro de hidrógeno a nivel intracelular, el ajo es un gran potencial modulador de la microbiota. Y por lo tanto, independiente de las otras patologías, si hay disbiosis intestinal, si hay permeabilidad intestinal anormal, el Kyolic nos va a ayudar y vamos a ver entonces ese importante papel que tendrá el Kyolic para el crecimiento de las bacterias comensales y para ayudar a sanar el intestino, que debe estar sano prácticamente en cualquier patología crónica, incluyendo las del dismetabolismo. Por esa razón, con sus propiedades prebióticas y con su fuente de sulfuro de hidrógeno, permite, esto es importantísimo, restaurar la biopelícula de la microbiota y restaurar la producción de moco. Yo tengo que tener en cuenta que aquí, sobre la superficie, hay una película de las bacterias más protectoras, más importantes, dentro de que el moco tiene distintas concentraciones. Hay un moco más espeso aquí, casi en contacto con los enterocitos, y uno menos espeso arriba. Esto depende en gran medida de lo que comemos, del estilo de vida que llevamos, de la alimentación, etcétera, y es fundamental para la salud del intestino. El ajo nos ayuda de manera directa a recuperar esta biopelícula y que por lo tanto en pacientes con colitis, en pacientes con situaciones inflamatorias del intestino, restaura no solamente el biofilm de microbiota, sino la producción de moco protector. Así que el consumo de probióticos reduce pues significativamente la presión arterial por muchas vías. Los ensayos de más de 8 semanas con metaanálisis, por ejemplo, en este caso de 534 pacientes, permitió ver entonces indudablemente cómo había un claro efecto sobre la presión arterial de la acción probiótica que tendrían el elemento ajo. Pero por otra parte, se encontró que aumentaba la riqueza microbiana y la diversidad microbiana y que particularmente el ajo tenía que ver con el crecimiento de 2 especies muy importantes, Lactobacillus y Clostridia, ayudándonos entonces de esa manera a equilibrar la microbiota, que además actuaba como un punto crítico para equilibrar en términos globales o en términos generales la tendencia proinflamatoria de nuestro paciente. Es por lo tanto el ajo eficaz para normalizar también los niveles de colesterol en la sangre. Se hizo un estudio de metaanálisis de 39 ensayos que agrupaban 2.300 participantes y que encontraron eficaz para reducir el colesterol sérico total en 17 más o menos 6 miligramos por decilitro. El colesterol de lipoproteína de baja densidad en 9 más o menos 6 miligramos por decilitro. Y en individuos con niveles elevados de colesterol total mayor de 200 miligramos por decilitro con 2 meses de terapia, entonces este tipo de resultados se hacían evidente, y si se seguía con la suplencia del ajo, que puede seguirse porque al fin y al cabo es un nutriente, no es un fármaco, entonces permitía indudablemente lograr organizar mediante su acción el estado de los lípidos en el paciente. El ajo envejecido normaliza además el grosor de la sangre, pero aquí quiero llamarle la atención sobre el efecto anticoagulante que disminuye el riesgo de coagulación sanguínea y de trombosis. Pero aquí es importante saber que había una clara diferencia entre ajo convencional
y ajo añejado. Porque mientras el ajo convencional lo tenemos que suprimir antes de las cirugías, por ejemplo, por el riesgo del sangrado, no ocurre eso con el ajo añejado. Se pudo observar un aumento de la agregación plaquetaria que juega un papel importante en la etiología, por ejemplo, de la enfermedad cardiovascular. Ahora, los estudios in vitro indican que el ajo previene la inhibición de la agregación plaquetaria al inhibir la actividad de la ciclooxigenasa y la formación de tromboxano A2. Estudios in vitro indican que el ajo previene la inhibición al suprimir la movilización del calcio a nivel intraplaquetario y también, indudablemente, al aumentar los niveles del AMP cíclico y el GMP cíclico. Por otra parte, también el ajo muestra propiedades antioxidantes, puesto que activa la óxido-nítrico sintetasa, esta importantísima enzima del endotelio, aumentando entonces el óxido nítrico derivado de las plaquetas, que va a ser fundamental para ayudarnos a mantener la condición endotelial adecuada cuando nos enfrentamos frente a riesgos de sangrado. Por tanto, el ajo envejecido Kyolic interfiere con la función plaquetaria, altera la producción del tromboxano igual que el ajo normal, previene la desgranulación, interfiere con la unión de fibrinógeno con la glicoproteína 2A y 3A, y lo más importante es que esto está bioquímicamente publicado y reconocido, como vemos aquí en esta publicación del Molecular Nutritional Food Research de noviembre del 2007. Pero cuando vemos el ajo envejecido, él no aumenta el riesgo de sangrado a diferencia de los demás productos de ajo. Por tanto, se puede consumir de forma totalmente segura antes de cualquier cirugía planificada, reduciendo el riesgo de trombosis. Y en esta publicación vemos entonces que es perfectamente seguro, aún en pacientes que estén recibiendo tratamiento anticoagulante. Esto, entonces, evidentemente, le da al ajo envejecido, al Kyolic, una importancia amplia porque se puede utilizar en situaciones en las cuales previamente el ajo había sido rechazado o considerado como factor de riesgo. Pasemos ahora a hablar de ateroesclerosis. Y aquí veríamos que el extracto envejecido de Kyolic reduce los niveles de colesterol sérico tanto en humanos como en animales y tiene un efecto protector contra la ateroesclerosis. Se desendotolizó, se le dañó el endotelio a la arteria carótida derecha de 24 conejos mediante un cateterismo con balón con la finalidad de producir un engrosamiento miointimal. Se tomaron ratas, 4 grupos. Primer grupo recibió una dieta estándar. Segundo grupo recibió una dieta estándar suplementada con 800 microlitros por kilogramo de peso corporal al día de Kyolic. Tercer grupo recibió una dieta estándar con suplementación de colesterol al 1%. Y cuarto grupo, dieta estándar suplementada con colesterol al 1% más Kyolic. ¿Qué ocurrió? Que en conclusión se vio que el tratamiento con Kyolic reducía el desarrollo de acumulación de colesterol en las paredes de los vasos y el desarrollo de placas fibrograsas en la neo íntima de animales alimentados con colesterol y que nos permitía entonces ver el gran valor o importancia que iba a tener frente a esta patología el uso del Kyolic. Kyolic ejerce efectos antiaterogénicos mediante la inhibición del cambio fenotípico de la proliferación de músculo liso y el efecto sobre la acumulación de lípidos en la pared arterial. Pero a su vez no tuvo ningún efecto sobre la expresión de moléculas de adherencia en la superficie del endotelio o en la adherencia de los leucocitos, lo cual lo mostraba entonces con un producto claramente seguro para hacer la supresión de la ateroesclerosis, teniendo en cuenta indudablemente cuáles son las bases moleculares que nos permiten presentarles a ustedes la eficacia desde la evidencia del producto. En estudios de intervención aleatorizados doble ciego controlados por placebo,
La suplementación del extracto de ajo envejecido se mostró eficaz para reducir la concentración plasmática de colesterol total en un 7%, del LDL en un 10%, en hombres hipercolesterolémicos comparados con placebo, y que permitía entonces, si vemos en color naranja el placebo, en color rojo el garlic, pues ver que los resultados eran evidentemente significativos y que por consiguiente para todos es clave entender la acción de el garlic para bajar el colesterol en base a sus compuestos organosulfurados, tanto en estudios humanos como animales. Ahora, se reconoció que la oxidación de la LDL sería la que juega el papel importante en el inicio y progresión de la aterosclerosis. La LDL oxidada, ojo, pero no la LDL nativa, promueve la disfunción vascular, ejerciendo citotoxicidad directa hacia las células endoteliales y aumentando las propiedades quimiotácticas de los monocitos. Entonces nos queda claro, el problema es con la LDL oxidada. Esto tiene que quedar perfectamente claro. Entonces, la aplicación que nos muestra, que transforma también la LDL oxidada, macrófagos, en células espumosas a través de receptores captadores, y además mejora la proliferación de varios tipos de células, por ejemplo, células endoteliales, monocitos, células de músculo lito, y todos estos eventos son los que indudablemente sabemos contribuyen al riesgo y al peligro de la aterogénesis. Ahora, cuando se dio suplementación de ajo en seres humanos, se pudo demostrar una mayor resistencia a que la LDL se oxide. Acuérdense que vimos, el problema es con la LDL oxidada, no con la LDL nativa. Por lo tanto, el uso del Kyolic va a disminuir el riesgo de la oxidación de la LDL. Estos datos, entonces, sugieren que la supresión de la oxidación de LDL podría ser uno de los poderosos mecanismos que explican dónde está la razón de las propiedades antiescleróticas del ajo, tal como evidentemente entonces no lo publica esta paper del Journal de Nutrición, hablándonos de la potencialidad del ajo para inhibir, para suprimir precisamente el proceso de oxidación en la LDL. Pasemos ahora a otro tema, cerebro y garlic Kyolic, porque también en dismetabolismo estamos asociados a los problemas de neurodegeneración. La evidencia experimental que ha mostrado que productos derivados de ajo tienen un efecto protector contra la lesión cerebral isquémica. Acuérdense el fenómeno de isquemia, reperfusión, que se asocia entonces a una lluvia de radicales libres dañando el endotelio vascular. Y recordarnos que los datos indican que el ajo añejo retrasa los efectos de lesión neuronal inducidos por isquemia, reperfusión. O sea que aquí habría un efecto neuroprotector, ya que controla la explosión de radicales libres inducidas por la reperfusión y la preservación de las enzimas con poder antioxidante, permitiéndonos entonces ver la importancia que tendría el ajo frente a prácticamente la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas que fundamentalmente están asociadas a procesos inflamatorios. Porque cuando hablamos de neurodegeneración y la dividimos en los 5 diferentes tipos y decimos que hay una neurodegeneración vascular, hay una neurodegeneración glicolítica, hay una neurodegeneración traumática, hay una neurodegeneración hipóxica. Es decir, cuando vemos que las formas de neurodegeneración son distintas, pero en todas la inflamación juega un papel clave, un papel crítico, entonces entendemos la importancia que tendría indudablemente aquí el papel del ajo. Y no quiero irme hoy sin hablarles del ajo y su relación indudablemente con el cáncer,
Recuerden que las verduras del género Allium son hierbas muy interesantes para restringir los cánceres. Ajo, cebolla, puerro, cebolleta, chalote, entre otras, hacen parte de lo que se llama la alimentación anticáncer. Los investigadores en Canadá, Gingras y Balabois de la Universidad de Quebec, demostraron que consumir a diario este tipo de alimentos haría una forma dietético-nutricional de quimioterapia preventiva, por así decirlo. Por tanto, esto es importante puesto que el ajo es un potente anticarcinógeno y esto salió a la luz a finales de las investigaciones de 1950. Hay 16 especies de ajo con propiedades anticancerígenas que contienen la S-alil-mercaptocisteína, la quercetina, flavonoides y el ajo-heno, que permiten actuar de esta manera, obstaculizando el ciclo celular, inhibiendo las vías de señalización, induciendo apoptosis y llevando a una actividad antioxidante. Este precioso paper que les muestro aquí de Wang y colaboradores del 2012 muestra cómo los dialil sulfuros, los DATs del ajo, tienen entonces propiedades amplias en todo sentido para favorecer entonces indudablemente vías perfectamente explicadas y reconocidas frente al riesgo del cáncer. Y que por tanto entenderíamos que los mecanismos también interfieren con etapas en la formación, crecimiento, diferenciación y metástasis de células cancerosas que darían entonces al Kyolic un producto para complementar bien sea los tratamientos oncológicos convencionales o los tratamientos de medicina oncológica de tipo integrativo. Y comprender entonces esa importancia de los vegetales Allium frente al tratamiento del cáncer nos va a llevar entonces a reconocer cómo los estudios en cáncer han demostrado que el extracto de ajo suprime el crecimiento del tumor y mejora al sistema inmunológico contra el cáncer, ya que el ajo envejecido inhibió el crecimiento de células tumorales tanto en los estudios in vitro como en los estudios en animales, que la supresión del crecimiento de células tumorales se demostró contando el número de células en 3 grupos, un grupo control, uno cultivado con 10 miligramos por mililitro del ajo envejecido y otro con 20 miligramos por mililitro. Aquí se vio que los extractos de ajo envejecido, entonces, indudablemente inhibieron el crecimiento, la migración de las células cancerosas de algo tan agresivo como el sarcoma, en el caso del estudio en ratas, dependiendo de la dosis en comparación con el grupo control. Que la inhibición de la migración, importante para las metástasis, de las células tumorales, se examinó midiendo la distancia de los rastros que dejaron las células tumorales, que es una forma de investigación para medir entonces el impacto sobre la tendencia metastásica de cualquier cosa que se quiera estudiar en oncología. Y aquí se pudo ver que la distancia promedio del grupo control fue de 7.44 milímetros, mientras que la distancia promedio de movimiento celular de los que recibían ajo fue de apenas 2.48 milímetros, con la concentración más alta que era 20 miligramos de extracto de ajo envejecido. Esto, indudablemente, es un resultado súper significativo estadísticamente hablando y por lo tanto nos daría todo el derecho a prestarle la importancia a pacientes con cánceres con riesgo metastásico a que les demos permanentemente el Kyolic en este sentido. Se hizo también un estudio para evaluar los efectos antitumorales del ajo envejecido sobre el tumor del fibrosarcoma de ratones tipo BAL y se pudo corroborar que los ratones que recibieron el ajo tuvieron un tiempo de supervivencia significativamente mayor en comparaciones con los ratones del grupo control. Ratones tratados con ajo envejecido tuvieron la relación CD4-CD8, la producción in vitro de interferón gamma con esplenocitos, aumentados significativamente frente al grupo de control. El ajo envejecido
mostró inhibición del crecimiento tumoral y mayor longevidad en los tiempos de supervivencia, llevándonos entonces a entender que este tipo de trabajos, sí, yo sé que alguno me va a decir, pero eso es un estudio en animales. ¿Y cuál es el problema si es que el ajo es comida? El ajo no es un fármaco. Por lo tanto, si yo veo que un alimento en animales produce un efecto, ¿por qué no puedo utilizar ese alimento que en forma farmacéutica de ajo envejecido puede representar la diferencia en calidad de vida y en dignidad de muerte para un paciente con un cáncer severo? Así que comprendiendo esto, pasaríamos al último punto, que es ajo en autoinmunidad. El estudio actual ha permitido evaluar los efectos del suplemento en niveles séricos de biomarcadores inflamatorios y en síntomas clínicos como podría ser fatiga, que se presenta típicamente en mujeres con artritis reumatoidea activa. Se tomaron 70 mujeres con artritis reumatoidea, se dividieron al azar en 2 grupos. El grupo intervención se complementó con 1000 miligramos de ajo, el grupo control placebo durante 8 semanas. Al inicio y al final del estudio se determinaron síntomas clínicos como fatiga, niveles séricos de proteína C reactiva, de factor de necrosis tumoral y de velocidad de sedimentación globular. Después de la intervención, los niveles séricos de la PCR y del TNF-alfa disminuyeron significativamente en el grupo ajo en comparación con el grupo placebo. Y además, manifestaciones como intensidad del dolor, recuento de articulaciones sensibles, puntuación de la actividad de la enfermedad utilizando el DAS-28 que está reconocido, y la fatiga disminuyeron de forma significativa. Por otra parte, el recuento de articulaciones inflamadas disminuyó significativamente en el grupo que recibía ajo y no en el grupo que recibía placebo. Esto le permitió a los autores concluir que los suplementos con ajo mejoraban los mediadores inflamatorios y los síntomas clínicos y que por lo tanto podría ser un tratamiento potencial para acompañar los tratamientos convencionales o para acompañar cualquier forma de tratamiento de medicina integrativa, en el caso, por ejemplo, aquí de artritis reumatoidea, y que esto fue publicado en el año 2019, en diciembre, o sea, esto es recién publicado, mostrándonos entonces la importancia que podría tener para nosotros el ajo. Hemos entonces tratado de pasar lo más rápidamente posible por todo el universo de situaciones que se presentan en el dismetabolismo, que se asocian al dismetabolismo, y ver entonces la potencialidad que indudablemente podría tener para todos nosotros el que utilizáramos el ajo y que de esa manera viéramos en este producto algo que nos va a ayudar de manera marcadamente significativa en el manejo de las distintas situaciones que típica y que clínicamente se observan en aquellos pacientes que por estilos de vida equivocado, por situaciones que tienen que ver sobre todo en no vivir de acuerdo a nuestro genoma, a una epigenética negativa, nos lleva entonces a desarrollar cualquiera de estas patologías según indudablemente cuál sea la tendencia de herencia que nosotros podamos tener. Espero que con esta charla hayan tenido al menos un panorama muy interesante con relación o con respecto a la posibilidad de el Kyolic en el tratamiento de las enfermedades asociadas al dismetabolismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta información tan oportuna y tan completa. Bueno, vamos a dar inicio. Tenemos bastantes preguntas. Entonces vamos a evacuar lo más posible. Tenemos una lista gigante. Vamos a empezar con Kahoot. Con Kahoot, por favor, todos los doctores ya descargaron la aplicación, ya la deben tener prendidita. Aquí está el código para participar. Vamos a hacer esto rapidito, un juego sencillo. Me contaron, no sé si al inicio mostraron la imagen, me contaron que los ganadores en Colombia van a recibir un Kyolic. Hemos hablado todo el tiempo de Kyolic, entonces vamos a entregar a los ganadores en Colombia este Kyolic para consumo personal. ¿Listo? Bueno, ¿estamos listos? Que nos cuenten allá detrás de cámaras. William, ¿arrancamos? En 5, 4, 3,
nos cuentas para empezar. Ojalá tengan dos equipos, doctores, un equipo desde donde responden y el otro donde ven las preguntas. Listo. Mientras tanto, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes en @colombia.magna y en YouTube a través de Instagram y en YouTube y Facebook a través de Magna Colombia. Ahí conectamos siempre información poderosa para la práctica médica. Listo, bueno, vamos a darle inicio entonces a esto. Recuerden que hay muchas oportunidades, son varias preguntas, primer, segundo y tercer lugar. Y arrancamos. El dismetabolismo es la consecuencia de cambios de millones de años en la evolución de hábitos y alimentación. ¿Será falso o verdadero? Muy bien. Doctor, ¿algún comentario aquí con esta pregunta? No, evidentemente es cierto. Nosotros nos alejamos epigenéticamente por un estilo de vida inadecuado y un exposoma inmensamente tóxico y por lo tanto vivimos tan lejos, tan diferente de nuestro genoma que indudablemente nos enfermamos por eso. Ok. Listo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. El principal principio fácil. activo del extracto de ajo añejado es analilcisteína. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Ese alilcisteína. Estamos mirando que en primer lugar va el doctor Charles Albert, Alba Montoya y la doctora Catalina. Estos son por ahora los tres primeros grupos. Okay. La obesidad puede convertirse en inflamación sistémica de bajo grado y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Muy bien. Listo, seguimos. Ahí van cambiando la posición. Bueno. El aumento en el tamaño de los adipocitos y acumulación de triglicéridos conduce a disfunción de las células adaptativas. Listo, seguimos en el primer lugar con el doctor Charles Albert. Todavía podemos cambiar el curso. El sulfuro de hidrógeno es considerado un segundo mensajero que previene la activación de la vía de señalización NF-κB. Listo, seguimos. Durante el proceso de obesidad, ¿aumentan los cambios celulares que generan enfermedades?
Metabólicas. 15 respuestas correctas. Muy bien. Estudios demuestran que Kiolik es efectivo en el control de Los anteriores. Listo, nos quedan, ¿cuántas preguntas nos quedan? Sigamos. 2. el microbiota intestinal en pacientes hipertensos tiene un cambio en Ok. ¿Y la última pregunta? ¿O todavía no? Bueno, he cambiado un poquito aquí la posición. Vamos a ver. Me quedan 2. el extracto de ajo añejado tiene acción prebiótica ¿qué? Listo, vamos con la última pregunta. El uso del extracto de ajo añejado está indicado en Bueno, muy bien. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Súper. Muchas gracias por participar. Ok. Eso pasa como en los partidos, hasta el último minuto. Muy bien. Entonces, doctores, ustedes son los ganadores. Vamos a hacer a través del equipo de representantes, hacerles llegar su regalo. ¿Listo? Un Kiolik. Bueno, mi doctor, vamos con la sesión de preguntas. Con mucho gusto. Vamos aquí, empecemos. Tengo una lista bastante larga. Bueno, aquí dice, buenas noches. He usado One Per Day de 1000 gramos para el aumento de la presión arterial por un mes. Sin embargo, no tuve mejoría anteriormente. Estaba usando Kiolik. ¿Será que debo ajustar la dosis? ¿Verdad que Kiolik One Per Day es también una extensión de esta familia de Kioliks? De todas maneras, no podemos tener una mirada lineal. O sea, no me miren el Kiolik igual como miran a losartán o al amlodipino o cualquier cosa de estas. No, ese no es el pensamiento que tenemos que tener. Lo primero que yo tengo que mirar es, si estoy utilizando la dosis, ¿por qué no estoy respondiendo? ¿Se acuerda que por allá vimos un artículo donde había pacientes que no respondían a ajo? Y casi siempre los pacientes que no respondían a ajo era porque estaban con una permeabilidad intestinal marcada, una disbiosis muy severa, porque podía ser que siguieran teniendo una dieta inadecuada, incorrecta, sobre todo una dieta que indujera una respuesta hiperinsulínica que empeorara toda esta situación, porque recuerde que el hiperinsulinismo puede ser un bloqueo para la respuesta al tratamiento dismetabólico, que tuviera déficit global de elementos de complejo B o que tuviera déficit de algunos macroelementos. Entonces yo tengo que mirar es el contexto global y general.
tengo que saber que si yo estoy dando el medicamento, el producto, también debo estar atento con qué dieta está haciendo el paciente. El paciente, si hace una dieta indudablemente que sea más una dieta paleo-keto, o sea, bajamos carbohidratos y azúcares, lo ponemos con un nivel de proteínas, grasas correcta, el nivel de keto, pues lo hacemos con grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, aguacate, almendras, todo este tipo de cosas. Es esa mirada la que hay que siempre prestar atención. Ese es el concepto de la medicina integrativa. No solamente es cuánto le voy a dar, una pastilla, dos pastillas, sino cómo eso debe venir dentro de un paquete de acciones terapéuticas para indudablemente buscar el mejor resultado. O sea, ese sería como el consejo que yo diría cuando dan algo y ven que un paciente responde, otro paciente no responde. Hay que ver cuáles son los bloqueos a la respuesta a la terapéutica. Siempre cuando a los productos de biorregulación o a los productos ortomoleculares o a los tratamientos de medicina integrativa hay bloqueos, es porque no se han hecho cambios o porque simplemente el paciente sigue con su estilo de vida equivocado. Listo, mi doctor. ¿Cuál es la dosis y a qué hora se debería tomar Kyolic? Bueno, uno puede trabajar con dosis para diferentes fines. Yo puedo, por ejemplo, utilizar un Kyolic preventivo y puedo tomarme entonces, en ese caso, una vez al día. Generalmente va muchísimo mejor que lo acompañemos con la alimentación. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Aunque el Kyolic frente a las otras presentaciones de ajo es mucho mejor aceptado, porque recuérdense que en la preparación se intenta precisamente eliminar factores que son gastroirritantes y por lo tanto esto permite que se pueda digerir mejor, etcétera. Por eso es bueno acompañarlo de alimentos. No obstante, si yo estoy utilizando en pacientes que tienen una gastritis crónica importante, tienen úlcera, pueden tener cosas de estas, tengo que mirar cómo voy haciendo la dosificación, porque pudiera ser perfectamente factible que aún en un paciente de esos, no en todos, hubiera una respuesta reactiva negativa. Entonces, en este caso, tengo que modular. Normalmente puede ser, como te digo, en prevención pero puedo aumentar a una hasta con cada comida en algunos ciertos casos. Vimos que había unas respuestas en los estudios que mostraron que puede ser muy significativamente dosis dependiente en las situaciones dismetabólicas. Por lo tanto, si el paciente lo tolera bien, entonces vamos lentamente aumentando y luego vamos controlando frente a respuesta clínica por una parte, respuesta de laboratorio y de marcadores de laboratorio por otra parte. Perfecto, doctor. Aquí nos preguntan que a partir de qué edad se podría suministrar el Kyolic. Bueno, no hay estudios que yo haya leído en teoría. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? De todas maneras, no es un fármaco, es un alimento. Por lo tanto, teóricamente, yo pienso que después de los 10 años, 11, 12 años, cualquier persona lo podría tomar. De ahí para abajo, habría que tener en cuenta pues la situación pediátrica ya, ¿no es cierto? Pero si es un niño de 10, 11, 12 años, podemos darle la misma cantidad que le podríamos dar a un adulto, porque acuérdense que esto no es un fármaco, esto es un alimento. Es un nutriente con propiedades nutracéuticas, para ponerlo en términos más correctos. Ok. Nos preguntan que si el paciente transpira ajo al tomar Kyolic. La verdad es raro que con Kyolic ocurra eso. Ocurre muy frecuentemente con otros tipos de ajo, igual que ocurre especialmente con comer ajo, ¿no es cierto? Porque entonces toda la eliminación de estos elementos sale a través de la transpiración o sobre todo a través del aliento. En el Kyolic, indudablemente, esto está significativamente reducido, más pueden haber pacientes con un nivel de sensibilidad que lo puedan llegar a presentar, más no creo que sea tan desagradable como cuando la persona come ajo o cuando consume productos de ajo fresco, en los cuales sí se podría presentar. Ok, doctor. ¿Y en pacientes anticoagulados se puede suministrar? Hemos visto un artículo que presenté exactamente durante la conferencia en que pacientes, de hecho, si revisan el material o si alguien quiere el artículo o lo necesita, me lo pide o se lo pide al laboratorio y yo se los envío a ellos, que es el estudio de ajo y warfarina, demostrando que no había ningún tipo de contraindicación y que por lo tanto se podía utilizar tanto en prequirúrgicos, porque eso no iba a permitir que el paciente sangrara como puede ocurrir con otros ajos, o podía utilizarse en pacientes que estuvieran anticoagulados. Indudablemente
hay que hacer un seguimiento del paciente, ir midiendo los tiempos de coagulación, ver cómo lo va tolerando y estar siempre seguro de que el producto no le haya generado ningún tipo de molestia o de alteración en sus tiempos de coagulación. Ok, doctor, muchas gracias. Tengo tantas preguntas que estoy aquí. Dice, en Colombia, esto ya es un tema de complemento en la alimentación. En Colombia, el mercado presenta ajo criollo fresco y el peruano seco. ¿Cuál de los dos es mejor y si se puede comer asado o cocido? Bueno, yo siempre prefiero más cualquier producto o sea, cuando hago alimentación a base de vegetal, de origen vegetal, que sea fresco. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, si va a consumir leguminosas, que sean frescas y no que sean secas. Indudablemente, el fresco siempre va a tener más principios activos biodisponibles. El seco ha perdido parte de estos principios. De hecho, yo hago a veces con la gente, le digo, vea, cuando compre una caja de aromáticas, abra una bolsita, eche las aromáticas, hágale así y luego huela. Si hay olor, esa aromática sirve para algo. Si ya no hay olor, ya perdió su poder. ¿Para qué te estoy diciendo esto? Para que hagamos el ejemplo. Un ajo demasiadamente seco, entonces pierde. Acuérdense que el ajo envejecido no lo han puesto a secar. O sea, eso tiene unas condiciones súper estrictas de control precisamente para que no pierda sus principios activos. Entonces, si yo lo voy a ver desde el punto de vista culinario, lo prefiero fresco. Que si lo puedo asar, lo hace más paladable y más fácil de comer. Puede perder un poquitico de principios activos y nutricionales, pero es más fácil de consumir cuando lo ponemos, digamos, a la brasa o a la plancha, cuando lo metemos a la plancha con las otras verduras. Es mucho más fácil que comer el ajo crudo, que a veces hay gente que le molesta. Okay. Sí, hay algunos pacientes como yo que salgo corriendo con el ajo en la dieta. Claro. Bueno, ¿el Kelly tiene alguna contraindicación con medicación sistémica como metoprolol, losartán, indapamida, etcétera? Por más de En 10 años, teoría, esta es completa, bueno, tiene otro pedacito aquí, dice, por más de 10 años y con cefaleas permanentes, es un paciente con déficit de magnesio. bueno, o sea, allí me lo están presentando para un caso en particular. Así. Indudablemente, supremamente importante la corrección del nivel de magnesio en este paciente. Ahí te recomendaría dietéticamente muchas almendras, nueces, avellanas, todos los frutos secos aportan un buen nivel de magnesio y esto es importante y además aportan grasa de la buena, de la que me ayuda indudablemente al balance frente a los omega 6 que generan eicosanoides de tipo proinflamatorio. Entonces es importante esa parte. Hasta donde se ha visto, los pacientes están con su tratamiento antihipertensivo y pueden empezar a utilizar el ajo. Siempre acuérdense, terapéutica escalonada, o sea, vamos progresivamente buscando la dosis a la cual esté mejor. Y luego incluso vemos si con el paso del tiempo es posible que podamos disminuir antihipertensivos, bien sea en número de antihipertensivos que toma o en dosis de antihipertensivos que toma. Porque a lo mejor yo puedo llegar a encontrarme un punto de equilibrio entre un nivel antihipertensivo, de fármaco antihipertensivo y de Kyolic que permite utilizar menos antihipertensivos, que indudablemente pues, es mucho más interesante eso para reducir riesgos de efectos colaterales. Okay. Hace un momento hice un comentario sobre esto, sin embargo, repito aquí la pregunta. En pacientes con úlcera péptica, ¿se puede utilizar? ¿Se puede administrar? Aunque ya no Yo te podría decir, tengo a Pedro con úlcera péptica y a María con úlcera péptica. Y uno lo tolera y el otro no lo tolera. Por lo tanto, es la respuesta individual. Hay que mirar cómo vamos con el paciente. Si está con una úlcera hiperaguda, sangrante, con síntomas clínicos, pues lógicamente que ahí podemos abstenernos de hacerlo. Okay. Listo, mi doctor. Dice que ¿cuáles son las contraindicaciones del consumo del ajo? Yo pienso que el punto crítico con el ajo es la sobredosis. No es el ajo en sí. O sea, si nosotros buscamos el punto de equilibrio del paciente, yo no veo que haya ningún tipo de dificultad o haya ningún tipo de problema en la toma del ajo. Es más, el ajo incluso lo podemos tomar en el tiempo, porque tú vas, por ejemplo, a todas esas islas griegas o a toda la zona de la cuenca del Mediterráneo y esa gente come ajo.
O sea, no es como nosotros que por ahí un poquito de ajo, no, esa gente come ajo, pone el aceite de oliva lleno de ajo machacado para luego echarle a la comida. O sea, ellos consumen unos volúmenes de ajo significativamente altos en la dieta. Claro, están adaptados, es parte de su culinaria y de su forma de estilo de alimentación. Por lo tanto, yo diría, hay que mirarlo en cada persona, pero siempre ir aumentando escalonadamente. Como con el Kyolic lo que buscamos es una función terapéutica, pues tener en cuenta que hay una máxima de dosificación que no hay que necesariamente pasar. Okay. ¿Hay una hora ideal para tomarlo? Están preguntando aquí si en la mañana, si en la noche, si antes, durante o después de la comida. Lo ideal es acompañarlo en los alimentos. Ahora, la hora de tomarlo dependería mucho del paciente. Hay pacientes que te pueden decir, la hora del almuerzo es un buen momento, pero a veces yo puedo necesitar darlo más de una vez. Entonces tendría que ver cómo lo tolero al desayuno, cómo lo tolero a la comida. Es siempre el diálogo que tenemos que tener con el paciente cuando estamos dando cualquier nutracéutico, cómo lo va tolerando, porque fíjense, por ejemplo, que muchas veces hay cápsulas que traen a veces combinaciones de varias hierbas y hay pacientes que les cae catastrófico y hay otros pacientes que no tienen problema. Entonces, siempre la respuesta es individual y tenemos que dialogarla con el paciente, decirle que tiene que buscar u observar y que nos vaya comentando para que estemos en eso que yo llamo el tire y afloje hasta que encontramos el punto de equilibrio del paciente. Ok. Si al tomar ajo se me baja mucho la tensión, ¿cómo hago para aprovechar el Kyolic? Nos pregunta aquí una doctora. Ahora, dos preguntas. O sea, ahí hay una pregunta que puede ser, si el paciente está tomando antihipertensivos, le das el Kyolic y se le baja la presión, bájale el antihipertensivo. Porque es mejor bajar el antihipertensivo que bajar el Kyolic. Entonces, esa sería la primera cosa. Ahora, si él no está tomando antihipertensivos, toma el Kyolic, se le baja la presión, es muy sensible al ajo, entonces hay que tomar menos cantidad. Pero no quiere decir que no lo pueda tomar. Simplemente es, si toma antihipertensivos, ajusta el antihipertensivo. Si no toma antihipertensivos, ajusta la cantidad de ajo que le estás dando. Okay. Las propiedades del ajo también están presentes en el ajo utilizado en la comida. Y la verdad es que el ajo, al prepararlo en la forma del ajo envejecido, lo que hace es concentra y potencia principios activos y al mismo tiempo elimina elementos volátiles que son los que tienen que ver con el olor, con la astringencia, con la molestia al sabor, etcétera. Pero los principios activos siguen estando presentes y los concentra más. O sea que desde el punto de vista terapéutico podría ser más interesante que el ajo fresco. Okay. Doctor Es terapéutico, claro. Buenas noches, doctor Uirne. ¿Cuál es la dosis recomendada para colesterolemia de moderada a severa? Y si se toma fraccionado en el día. Yo empezaría en escalera. Entonces empezaría, por ejemplo, tomando el almuerzo, hay buena tolerabilidad, entonces le pregunto cuál es el siguiente alimento más importante, desayuno o cena, según cuál es, me voy al que sea más importante y finalmente puedo llegar a darle hasta 3 veces al día, pero siempre voy progresivamente y chequeando respuesta de perfil lipídico. Okay. Dice, ¿con la hiperplasia e hipertrofia del adipocito puede o hay algún efecto sobre la resistina? ¿Se puede usar o hay algún efecto? Yo no pienso que haya ningún punto. Ahora, volvemos al punto. No es que se trata de que ese paciente tú le des el medicamento, el producto, pero no le hagas el cambio de estilo de vida. Ese paciente, yo siempre empiezo mi fórmula. La primera cosa que dice mi forma es cambios en el estilo de vida. Primero, actividad física. Y entonces los mando a caminar, que empiecen con 20, que pasen a 40 y que lleguen a 60 minutos diario. No como dice la OMS, que es que con 3 veces a la semana, no. Todo el ejercicio es diario. Y la otra cosa es 2 veces a la semana los cauchitos. Segunda recomendación, técnicas de respiración para equilibrio simpático-parasimpático. Entonces, como ves, es simplemente
el concepto de medicina integrativa, donde tú tienes que mirar al paciente desde muchas acciones y no simplemente de tomarse una pepa de cualquier cosa, así sea ajo. Okay. Dice, en hipertrigliceridemia, ¿hay beneficios con el ajo añejado? Probémoslo. De todas maneras, hay que tener en cuenta la asociación que tiene frente a la situación del paciente obeso. Hay que tener en cuenta siempre, porque es que a veces cuando a mí los pacientes me dicen, tengo el colesterol alto, yo siempre le digo, ¿a expensas de quién? Porque incluso a veces tú te encuentras un colesterol alto a expensas de HDL. Entonces, allí hay que hacerle entender a las personas que lo más importante es el diferencial. Entonces, ver LDL, VLDL, HDL, triglicéridos y empezar a mirar realmente dónde está el punto importante. La otra cosa, la relación entre triglicéridos HDL. Entonces, si yo tengo una relación donde yo cojo los triglicéridos, los divido sobre el HDL y eso me da mayor de 2, ese paciente está inflamado. Ese paciente va a ser importante darle ajo, al igual que va a ser importante darle omega 3. Es una combinación que va muy bien entre esos dos nutrientes. Listo, mi doctor. Aquí pues ya habíamos hablado de la dosificación, sin embargo, nuevamente nos preguntan, 2 Kiolig en la mañana, 2 en la noche, ¿sería una buena terapia? Lo que yo te digo, ¿para Okay. quién? Sí. ¿Para quién? Porque podría ser una buena terapia para Pablo y podría ser catastrófico para Juan. Entonces, siempre, acuérdense, la terapia escalera, vamos subiendo hasta llegar a la dosis. No necesariamente porque le estoy dando más, el resultado va a ser mejor. Eso depende del paciente. Unos pacientes responden a mayores dosis, otros pacientes responden a menores dosis. Por tanto, esto es lo que tenemos que estar atentos. Seguimiento estricto del paciente mientras vamos buscando el punto de equilibrio terapéutico para ese paciente, que es diferente a cualquier otro. Ok, dice, en caso de trombocitopenia inmunitaria y consumo de prednisona, ¿puede tomar de manera simultánea el Kiolig? Yo a veces cuando tengo pacientes demasiado complejos desde el punto de vista del diagnóstico, soy bastante más cuidadoso en la administración. Supóngase que a este paciente le pasa cualquier cosa, van a decir que fue el Kiolig. No van a decir que fue los esteroides o que fue el inmunosupresor, no. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con los pacientes cuando los estamos manejando. Si están siendo manejados por un inmunólogo, por un médico, tratar de ver cómo podemos tener contacto con él, porque siempre es importante que nosotros expliquemos por qué queremos hacer algo, para que el día que ocurra cualquier cosa no terminen, siempre como digo yo, ¿a quién le echan la culpa? A la fea del paseo. ¿No es cierto? Entonces, que no terminen diciendo que el paciente tuvo alguna complicación por Kiolig, lo más probable es que no haya sido esa la causa, pero que pudiera generar algún tipo de complicación de orden legal o cualquier cosa de estas que no queremos tener. Sí, señor. Listo, mi doctor. La última pregunta, que aquí ya hay varias pareciditas, entonces las unimos. Dice, ¿existe dosis de choque con Kiolig o en todos los casos se manejan las mismas dosis de irlo subiendo? Yo, sinceramente, te diría, Marcela, yo no haría dosis de choque. Yo prefiero de abajo para arriba y no dosis de choque. O sea, dosis de choque se hacen con otro tipo de productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los productos de bioregulación, esos productos son regios en dosis de choque, porque uno puede arrancar con un producto de esos cada 15 minutos y uno sabe que no pasa nada y el resultado se ve. Pero yo no voy a arrancar dándole 8 o 10 Kiolig en un día de entrada a un paciente sin saber ni siquiera si le va a producir una molestia gástrica tremenda, ¿no es cierto? Entonces, como este es un producto de base, no de agudo, es de manejo crónico, no de manejo agudo, entonces no veo la razón de una dosis de choque. Okay. Listo, mi doctor, muchísimas Con gracias. todo Gracias cariño. por esta poderosa conferencia, es un placer tenerlo aquí, haciéndole ojitos para el diplomado del próximo año. No sé, se me ocurre a mí aquí, se me empiezan a ocurrir cosas cuando estoy escuchando las conferencias con estos profes. Muchísimas gracias, doctor. A los médicos que están conectados,
las evidencias las tenemos todas. Si ustedes quieren un estudio, si quieren mayor información, a través del equipo de representantes se las hacemos llegar. Si alguno no tiene representante o visitador médico, por favor nos escriben y le asignamos inmediatamente uno. Y pues, mi doctor, lo dejo para que se despida. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que esto haya sido de utilidad. Con mucho cariño. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Aquí estamos invitando de una vez a la próxima conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el mundo. Sin embargo, la prevención y el estilo de vida pueden hacer el cambio. La hipertensión, el colesterol, la capa de ateromas y la rigidez vascular son factores modificables. Kyolic, extracto de ajo añejado, es un producto único respaldado científicamente por más de 900 estudios clínicos que demuestran su efectividad. Kyolic, extracto de ajo, proviene de fuente orgánica, obtenido por proceso de añejamiento patentado. Cuenta con más de 250 controles de calidad en un periodo de 24 meses para retirar sustancias gastrolesivas e irritantes, conservando solo los principios activos que hacen de Kyolic un producto efectivo y seguro. Prevención, nutrición y estilo de vida, la clave de la salud cardiovascular. Kyolic, cuida tu corazón.